Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El capítulo de hoy es uno bien diferente, porque de hecho no es mío, y se trata de un extracto del episodio 268 de Value Investing FM, en el que participé hace algo más de un mes. Paco Lodeiro y Adrián Godás me invitaron a su conocido espacio para tratar la evolución histórica de Bitcoin. Lo preparé un poco y creo que quedó un buen material cargado de perspectiva para entender el encaje de Bitcoin dentro de la historia del dinero, las diferentes etapas que ha tenido en sus 14 años de historia y lo que parece que está por venir con los constantes ataques de los estados. El podcast de Paco y Adrián es muy conocido en el mundo de la inversión de valor. Son constantes y llevan desde inicios de 2018 con sus tesis de inversión y entrevistas, con lo que te recomiendo que les sigas bien de cerca. Te dejo sus links en la descripción. Y por cierto, puedes escuchar sus pods en Fountain, que lo habilitaron justo después de grabar este pod, y ahora practican también el Value for Value. Antes de dejarte con el pod, quiero agradecer a HODL, Bitrefill, CoinKite y BTC Prac por permitirme tomarme el tiempo en preparar podcasts como estos. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo y que recomiendo por el servicio y utilidad que me aportan. Sé que es fácil pasar por alto la parte de los sponsors, así que solo diré que una buena forma de apoyar indirectamente al pod es utilizando sus servicios cuando necesites, por ejemplo, comprar Bitcoin sin datos personales en HODL, para comprar cualquier cosa que necesites con Bitcoin en Bitrefill, para echar un vistazo a cómo guardar con seguridad tus Bitcoin, tus preciados satoshis, pues ahí tienes CoinKite, y también para apuntarte a la experiencia de vivir en comunidad Bitcoin en BTC Prac, que por cierto están con tickets 2+1. Más adelante, durante el extracto, haré un parón distinto para hablarte un poco más de mis sponsors, pero hoy me centraré en su historia, para explicar curiosidades de sus inicios, cómo empezaron ellos. Ahora sí, prepárate para conocer el cómo Bitcoin ha llegado hasta aquí desde 1980, y cuáles han sido sus fases. Sin más, te dejo con el pod. Value Investing FM, episodio 268. Creo que las lecciones que te trae Bitcoin son unas lecciones que no tienen precios sobre tu relación con el dinero, sobre la historia del dinero y sobre el instrumento que es el dinero. Que lo das por hecho, lo entiendes como algo que, no sé, pues como el aire que respiras, ¿no? No te planteas por qué, claro que sabes por qué respiras, pero no te planteas que pudiera haber otra forma, ¿no? Y es como el dinero, es como similar, ¿no? Te naces, te ves una cosa ahí que, bueno, naces con pesetas o naces con euros y ya está. Es como que no te lo planteas y te educan que tienes que acumularlo y luego, pues, financieramente te das cuenta que tienes que invertirlo para ir ganándole a la inflación y demás, ¿no? Y Bitcoin quizá no me ha llevado a entender tanto esa parte financiera, que también, pero sobre todo es el romper los esquemas de, uno, el apego que tiene mucha gente por formación con el dinero, el miedo y el enganche que tienes con él, y luego el entender qué es lo que tenemos en nuestros bolsillos. Ese papelito verde que tenemos en nuestros bolsillos, pues darle la importancia que tiene. Y no por un tema de, no, el dinero no te da la felicidad. No. O sea, la importancia que tiene en un contexto histórico, saber que ese dinero pues tiene una edad de 51, 52 años ahora mismo, desde el 71, que quizá la idea nació en el 33, cuando Roosevelt expropió el oro a los americanos y entonces el oro ya se volvió una cosa que no era accesible. Y si tiras un poco para atrás, pues te acabas dando cuenta de dónde venimos, ¿no? Del dinero metálico y de un poco pues cómo ha cambiado la historia del dinero. Eso yo creo que es el aprendizaje más grande. Porque cuando tú entiendes lo que es el dinero y entiendes los mecanismos que tienen los políticos y los gobernantes de nuestros gobiernos, valga redundancia, o de los bancos centrales, pues entiendes lo radiactivo que eso es. Y aunque te sirva para el día a día y te sirva para tus gastos diarios, o sea, tomas como una conciencia muy grande del poder que tiene esta gente y de los pocos incentivos que tienen de hacerlo bien, y por lo tanto, pues tú estás en un alambre. Entender esto, ese contexto económico, o sea, ese contexto monetario, mejor dicho, es lo que me llevo de Bitcoin. O
sea, el ver, ¿no? Es como Neo en Matrix, cuando una vez ya has salido de la Matrix, es como que sí, te pueden volver a meter, pero te tienen que borrar la memoria, ¿no? Y ahora yo no quiero que me borren la memoria y nunca más podré volver a la Matrix sin darme cuenta que es la Matrix. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje más grande que me llevo, entender al dinero. Muy buena respuesta. Sin duda. Sin duda, sin duda. Gracias. Yo hace poco, ahora leyendo un libro de historia del oro, descubrí que el primer caso de usar papeles como dinero fue un emperador chino que se quedó, que tuvo un problema ahí con la plata y empezó a imprimir papeles. Obviamente el resultado es el que esperabas. Imprimir demasiado, un montón de inflación. Literalmente lo que no ha cambiado absolutamente nada desde 1000 años. Pues con esto... Yo, en un podcast que grabé hace no mucho sobre la banca libre escocesa, o sea, me di cuenta, tenemos el cerebro lavado totalmente. Y esto no sé ya si es un plan pues malévolo, ¿no?, de alguien que está moviendo los hilos, o simplemente es que la historia nos ha llevado a olvidar. Y leía un texto al final de esos pods, de ese pod, que además era larguísimo, de 4 horas, pero también uno de los más escuchados, donde un economista mexicano venía a criticar el papel moneda y el derecho que se estaban tomando en esa época, a finales de 1800, los bancos centrales, a hacer del papel documento, del dinero documento, de un acto político. Cuando el dinero documento, él venía a defender que es un acto comercial. Es un acto comercial de la banca comercial, de la banca libre de esa época. Y al final, el dinero documento no era nada más que el oro tiene el inconveniente de que pesa, hace ruido, no es cómodo para llevarlo por la calle, la plata tampoco. Entonces, ¿qué te parece si yo te lo dejo aquí? Tú me das un papel que es como un vale, ¿no?, el de este dinero documento, y yo transacciono con eso y las personas con las que transacciono saben que pueden volver al banco y que en cualquier momento lo pueden volver a canjear con especie, ¿no?, con el dinero base. Y entonces, eso es lo que venía a decir, esto es un acto comercial. El dinero papel es un acto comercial. En ningún caso es un acto político. No puede ser un acto político, ¿no? Y nos hemos olvidado de eso y ahora hemos pasado a una fase donde la gente que tú le explicas, que le hablas de Bitcoin y tal y cual, lo primero que te dicen es, pero es que no tiene respaldo. Y es como decir, no, ya, pero es que el dinero papel que tú tienes, sí, tienes una contraparte que es el Banco Central de turno, pero es que eso, el nacimiento de ese tipo de papel, viene de una época donde el dinero base, o sea, que eso era papel mojado, que lo importante era el dinero base y que el dinero base tampoco lo respaldaba nada, porque el oro no tiene respaldo de nadie, no tiene ninguna contraparte, ningún actor tercero que le esté dando valor. O sea, el valor del oro es en sí mismo, es por su capacidad de intercambiar, por su capacidad de almacenar valor, y para alguna gente por su capacidad, por sus usos industriales, que en aquella época no habría muchos, y por joyería, ¿vale?, que también es muy minoritario, pero es sobre todo por esa capacidad de almacenar bien el valor, de ser intercambiable, acuñable, divisible, etcétera, etcétera. Y entonces es como que nos hemos olvidado de dónde venimos y le damos una importancia al dinero papel y a la autoridad que respalda el valor de ese dinero papel. O sea, por un lado decimos, no, es que está respaldado por una autoridad, pero por otro lado no te das cuenta que esa autoridad te está descimentando el edificio por abajo, te está imprimiendo de más y al final no tiene ningún incentivo a hacer las cosas bien. Así que si quieres amigos así, ¿para qué narices vas a querer enemigos? Si quieres gente que te respalde tu dinero papel así, pues allá con ello. Estoy tentado a seguir hablando de este tema, pero es que si seguimos hablando de este tema creo que no vamos a estar nada más, porque es que no se trata nada más, sí. Claro. No, pero muy buena reflexión y bueno, podríamos seguir añadiendo de esto, pero bueno, también tenéis para esto el podcast de Lunatic Coin, que ahí tenéis reflexiones durante horas. Así que vamos a seguir centrándonos un poco en lo básico para después ya podáis seguir indagando. Tenéis también nuestro podcast, nuestra entrevista básica, donde explicamos también muy bien cómo funciona Bitcoin, que
Creemos que es nuestro podcast más escuchado, con Pablo Martínez Bernal. Adrián, si puedes mirar qué número era para decirlo, que no lo comentamos al principio. Vamos a ver, sí. Pero bueno, en este podcast vamos a centrarnos en Bitcoin, en el futuro del Bitcoin, pero para ello es importante entender la evolución desde que se creó hasta hoy. Muy brevemente, si puede ser. Brevemente. Una cosa, antes de darle, lo acabo de encontrar. Hostia, mira si es viejo, el número 84. Pues ahí está. Podcast 84, si queréis hacer un repaso sobre Bitcoin y seguir teniendo estas bases para luego seguir con el podcast de Lunático. Y ahora, por favor, si nos puedes hacer un breve resumen de la evolución de Bitcoin hasta hoy. Pues, a ver, aunque Bitcoin echa a andar el 3 de enero de 2009 y Satoshi Nakamoto, su creador, envía el paper en octubre de 2008, unos pocos meses antes, Bitcoin yo casi que diría que empieza, o sea, podría empezar en el 70, pero es posible que empiece en 1982, de hecho, ¿de acuerdo? Y eso es porque en esa época la criptografía estaba eclosionando, ¿no? O sea, la criptografía la conocemos desde Roma, ¿no? Todo el mundo nos viene, si hemos leído el código da Vinci, pues nos viene la idea el cipher y demás, ¿no? O sea, la criptografía la conocemos, pero la criptografía o sistemas criptográficos aplicados a la tecnología que estaban haciendo en aquella época, los ordenadores, ARPANET, que fue como el primer internet desde el 69, pues ahí estaba habiendo un boom, ¿no? Y la gente se preguntaba, hostia, si quiero intercambiar secretos con otra persona que está a la otra parte del mundo y nunca me he visto en persona, pues ¿cómo establecemos un código de intercambio, ¿no? Pues bueno, eso es todo lo que empezó a explotar en 1970 con, por ejemplo, Diffie-Hellman y cosas así que quien conozca pues ya me entenderá, pero yo lo pongo en el 80 porque ahí es donde David Chaum crea, publica que es un criptógrafo americano que crea un par de papers súper jovencísimo, recién salido de la carrera, donde él viene a proponer, entre todos ellos, crear un eCash. ¿Qué es un eCash? Es un cash, todo el mundo sabe lo que es el cash, el efectivo, ¿no? Lo que tenemos en casa, pero electrónico, ¿vale? De ahí el I de que va adelante. Y entonces él lo que viene a tener unas reflexiones alucinantes para la época, diciendo que Internet básicamente lo va a ser todo, que todo el comercio se va a mover por Internet, 1980, ¿vale? El primer portal, o sea, el primer cliente web del World Wide Web es del 90, ¿de acuerdo? O sea, una persona antes de todo eso, él ya lo estaba viendo, y él decía que nos haría falta en esa época de Internet un cash que pudiéramos mover cómo movemos pues el cash en el mundo físico. Y digamos que él encendió una llama con esto del eCash que luego explotó y ganó pues mucha más dimensión a inicios de los 90 con un grupo de gente que todos eran genios, todos trabajaban pues en grandes tecnológicas en la zona de pues por Silicon Valley y demás, y IBM, etcétera. Y esta gente, este grupo de tecnólogos eran los cypherpunks, ¿vale? No cyberpunks, ¿no? Cipher del cifrado, ¿no? Cypherpunks. Y esta gente la tenía muy clara, ya Internet ya estaba aquí, había habido bastantes trifulcas con todo el tema de la criptografía. Estados Unidos intentó declarar la criptografía un arma y, por lo tanto, algo que debería estar encerrado y que no se podía publicar y que se debía mantener como un secreto de Estado. Y al final eso lo perdió, eso fue con PGP. Y esta gente lo que se dio cuenta es que el Estado iba a intentar quedarse con Internet. Iba a intentar controlar todo lo que en esta nueva realidad que se abría, pues intentarlo controlar, ¿no? Y ellos dijeron que esto no podía ser, que teníamos que defender la privacidad de la gente, que Internet debía ser un territorio libre para la gente que se pudiera mover y también muy obsesionados con que necesitaban un dinero de Internet, necesitaban un nuevo dinero que superase pues todas las limitantes que ya venían viendo del dinero fiat que había nacido pues 20 años antes, ¿no? Y entonces esta gente tuvo varios intentos, varios experimentos, como el Magic Internet Money o el Hashcash o el BitGold, que vendría más tarde, que lo que intentaban es reflexionar y pensar cómo podría ser un sistema de dinero electrónico, pero no dólares en Internet, no, un dinero de Internet que, pues que funcionara sin que los estados pudieran detenerlo. Pero todos fallaban.
Todos fallaban porque no tenían narices de crearlo sin un punto central de fallo. Siempre acababan teniendo ese punto, por ejemplo, es sencillo. Y esto yo de niño, yo intenté crear un mercado en mi escuela donde intercambiábamos unos dibujos que nos hacíamos, ¿no? Y digamos que nos dimos unos créditos, creamos una economía, nos dimos 10.000 créditos a cada uno y entonces teníamos que comprar, vender, intentar ganar dinero con eso, ¿vale? Y obviamente necesitabas un banquero central que llevara la contabilidad de todo, porque si no, no sabías quién tenía qué. Pues ese era el problema que se encontraban toda esta gente, que los sistemas eran alucinantes, pero siempre acababan teniendo, por un lado o por otro, un punto de fallo central. Ahí es donde viene la gran revolución de Bitcoin. Y ahí es donde, para mí, Bitcoin es donde tiene, el que tiene la importancia y es el que tiene sentido porque, digamos que resuelve este problema. Resuelve el problema del doble gasto, que es esto que os estoy explicando, sin ningún punto central. ¿De acuerdo? Y por lo tanto crea un sistema robusto que no depende de ningún tercero y permite por primera vez en la historia, esto para mí es alucinante, el poder intercambiar digitalmente sin ningún tercero de confianza. De la misma forma que tú compras el pan al panadero y le das €1 y en ese intercambio, €1 físico, y en ese intercambio no hay nadie más. Si pagas con Visa, sí, hay no sé cuántas personas en medio, el banco, la pasarela de pago y no sé qué. No, pero cuando tú pagas en efectivo, no hay nadie más. Pues Bitcoin lo que consigue en 2008 es eso. Es crear un sistema, un protocolo que permite que tú le puedas dar algo a otra persona en China, en la otra parte del mundo, sin que haya nadie en medio, ¿vale? Y sin que tú puedas ir con esa misma cosa al momento a otra persona y hacer un doble gasto, gastar esa misma cosa, ¿no? Y eso, el contexto es muy importante. Yo esto le llamo la gestación, por eso digo que Bitcoin nació mucho antes, porque era algo que se venía persiguiendo. Bitcoin no es una idea genial que cae del cielo, no. Bitcoin nació sobre todo desde Chaum, que es en el 80, en adelante, y sobre todo con los cypherpunks a principios de los 90. O sea que ese es un poco el principio de Bitcoin. Y luego, a partir de ahí, pues empieza su andadura en 2009, que yo he detectado que tendría como unas cuantas fases, a ver si las tengo aquí apuntadas, sí, como unas 5 fases. Desde el 2009 hasta ahora, que son 14 años, pues tendríamos una primera fase que sería su infancia, del 2008 al 2010, donde pues sigue siendo este dinero mágico de Internet, ¿no? Como activo monetario se le ve como una curiosidad, este cash electrónico que define el propio Satoshi, pero, y bueno, y todo es como gracioso, ¿sabes? Estamos en una fase donde las autoridades te ignoran, donde tú no representas, eres una mosquita en un océano, o sea, no eres nada. Pero bueno, se van dando hitos en esa época, se establece el primer precio, no sé si lo sabéis, pero con $1 podías comprar, en ese primer precio, que es en octubre de 2009, podías comprar 1.309 bitcoins. Eso es un hito. Luego vendría el otro hito muy conocido por todos los bitcoiners, que es en mayo de 2010, se hace la primera compra, la que se considera la primera compra de un bien físico pagando en bitcoin, que se compran 2 pizzas. Se pagaron 10.000 bitcoins por esas 2 pizzas. No hagáis cálculos, ya os lo digo yo, son $300 millones a cambio actual. Pues eso fue en esa época, ¿no? Donde básicamente Bitcoin sigue siendo esa cosa graciosa. Y en esa época coincide donde el creador, que es anónimo, nadie sabe quién es todavía está presente. Vendría la segunda fase, después de una infancia viene la adolescencia, y en este caso Bitcoin es de esos que tomó una adolescencia dura. No es el alumno, o sea, esto para que se entienda y para que se cree una imagen, obviamente para mí Bitcoin es perfecto y lo fue siempre, pero por los acontecimientos que se dieron, podríamos ver que tuvo una época tormentosa. ¿Qué pasó? Bueno, en esa época nació, a principios de 2011, nació Silk Road, un mercado de compra-venta de lo que quieras, un tipo de eBay, pero que estaba en la Darknet, tenías que acceder bajo Tor, que no el navegador Tor, y que se apoyaba en Bitcoin para comprar y vender todo tipo de productos. Me hablo pueden ser productos convencionales de los que puedes encontrar en eBay, pero también estamos hablando de drogas, estamos hablando de armas, estamos hablando de mercados de asesinatos, estamos hablando de todo ese tipo de mercado underground, ¿vale? Eso nace en febrero de 2011. Satoshi, curiosamente, desaparece
a finales de 2010, en diciembre, creo que son los últimos comentarios que tiene, porque otro actor que toma importancia en 2011 es Wikileaks. Wikileaks en aquella época estaba destapando todos los escándalos del ejército y del gobierno americano, y Wikileaks le cierran todas las puertas. Le cierran Visa, le cierran PayPal. Incluso Assange tenía una cuenta personal en Suiza, que Suiza era como por aquel entonces lo intocable, ¿no? Pues le cierran también la cuenta y se ven como obligados a utilizar Bitcoin porque tenía ese componente de un dinero descentralizado que nadie puede censurar, que nadie puede parar. Y de hecho, Satoshi, el penúltimo mensaje que envía antes de desaparecer, dice: no, por favor, que Wikileaks no empiece a utilizar Bitcoin. Por favor, porque está en su infancia y vamos a azotar el avispero. Por favor, no, ¿vale? Y de hecho Assange no lo empieza a utilizar. Pero 6 meses más tarde ya estaban acorralados y en julio, Assange sí que empieza ya a poner una dirección de recibir donaciones de Bitcoin y se pudo financiar Wikileaks gracias a Bitcoin. Recibieron casi 4.100 Bitcoins o más mientras estaban en funcionamiento, que obviamente es una barbaridad de dinero. Por ese entonces, el FBI, porque se abre el Silk Road, por lo de Wikileaks, la CIA, quiere saber de qué va esto de Bitcoin. Y llama al que se queda a cargo de la dirección del desarrollo de Bitcoin, que no era anónimo, era Gavin Andresen. Y entonces, digamos que el desarrollador jefe de Bitcoin acaba en la CIA dando una formación explicando qué narices es Bitcoin. Aquí ya superamos la fase de te ignoran. No, aquí ya te han puesto en el mapa. Y hay cosas que están sucediendo que al gobierno americano no le hacen ni media gracia y que se están dando, o sea, tienen lugar gracias a que tienen un dinero que no pueden frenar, que es Bitcoin. Entonces, en esta fase también aparecen los primeros exchanges, que el más conocido fue Mt. Gox, que luego acabó quebrando a inicios de 2014. Y luego, pues todo este mercado que os decía de Silk Road, el FBI lo cierra a finales de 2013 y el Wikileaks, pues ya sabemos todo lo que acabó pasando, ¿no? Pero digamos que es una época donde las autoridades se ven obligadas a reaccionar porque se empieza a notar el poder de Bitcoin y Bitcoin se crea una sensación como dinero que es un dinero anónimo. Es una falsa creencia, porque Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es seudónimo y eso significa que si tú no ligas tu identidad a las direcciones donde tienes Bitcoin, pues es seudónimo. Pero en el momento, por algún error, por lo que tú quieras, porque tú lo abres abiertamente, ahí se te conecta la identidad y todo el mundo puede saber lo que tienes o dejas de tener, ¿no? Entonces, con esta falsa creencia de que es anónimo, digamos que mucha gente acaba cayendo por todo el tema de Silk Road, mucha gente que acaba en juicios. Ya no hablo del creador de Silk Road, que también está con doble cadena perpetua y espero que lo liberen algún día. Pero digamos que es esta época que yo decía antes un poco tormentosa, donde Bitcoin le hace un fuck you al Estado, ¿no? O gente que empieza a utilizarlo, que también sigue siendo muy nicho, lo quiere utilizar para ese tipo de actividades. Pero igualmente sigue habiendo una industria naciente y gente que pues, no estaba por ese lado de tan combativo. Y de hecho, es muy curioso que en esta época de adolescencia, el Senado americano hace un hearing, como una sesión, para hablar de Bitcoin a finales de 2013, que coincide también cuando Bitcoin toca el techo de $1.170, y esto es una locura porque, para que os hagáis una idea, se entraba en 2011 a 30 centavos de dólar. En cuestión de 2 años hizo un 3.900x. ¿De acuerdo? Del precio. Entonces, por todo un poco, porque Bitcoin también se establece, o sea, hay mucha gente que lo utiliza como dinero, pero también Bitcoin aquí es donde explota como activo especulativo y digamos que el Senado y todas las autoridades empiezan a despertar. Es el momento donde Bitcoin en la adolescencia se hace público, sale de ese nicho y llega a todos los confines de la Tierra y todo el mundo, pues por ejemplo yo, acaba leyendo en algún portal de noticias tecnológicas, acaba leyendo sobre Bitcoin. Ese es el momento de explosión. Destacable es que, aunque no explota aquí, nace el sector de la minería, que quien está en inversión pues alguna vez se habrá cruzado con empresas mineras de Bitcoin, pues aquí es donde empiezan a hacer todo, porque se crean las máquinas estas famosas que minan Bitcoin, pues se crean aquí en 2013 y es su nacimiento, ¿no? Pero con eso pasamos a la segunda fase, que iría como de 2014-2017, que es yo diría que es un poco la madurez de Bitcoin,
en muchos sentidos, se empieza, o sea, es una fase de conócete a ti mismo. Y los bitcoiners pasan a entender qué es lo que tienen entre manos, dejan de entenderlo como un dinero anónimo, se dan cuenta que es seudónimo, que necesitan herramientas para proteger su privacidad, que no vale con simplemente ir como actuaban antes, publicando sus direcciones y demás, no, han de tener una idea de privacidad pendiente y cómo actuar para tenerla. Y lo que sí que queda es que, pese a todos los ataques que ha tenido de los estados y toda la regulación que ya viene, empieza a aparecer en tromba, la gente se da cuenta que Bitcoin es incensurable. O sea, que no lo pueden parar. Y eso ya cala de ahora en adelante. O sea, como red, es una red de comunicación de valor incensurable. Y también la minería explota, se crean los grandes grupos mineros, todo se centraliza en China en esa época y se profesionaliza. O sea, las máquinas se vuelven realmente eficientes y es una época donde, llegando al siguiente bull market, que fue en 2017, que ya llegó a los $20,000, pues donde Bitcoin se prepara para una adopción mundial, donde dejamos esa época más cypherpunk y luego más de fuck the system, que sigue existiendo, ¿vale? Por ejemplo, a día de hoy, la industria del ransomware o sectores de la darknet siguen utilizando a Bitcoin como su moneda de cambio, pero digamos que ya se populariza, sale más, y también Bitcoin es importante que se conozca a sí mismo, porque aquí todo lo que hablábamos antes de cripto, shitcoins y demás, aquí es donde explota. Aquí es donde aparece cada día, aparecen 50 shitcoins nuevas, y aquí es donde es importante que Bitcoin entienda cuál es su papel en el mundo, para, digamos, que tener el mensaje claro y que la gente no lo mezcle. Es donde nace también una cosa que se llama el maximalismo de Bitcoin, que es pues lo que soy yo, ¿vale? Y lo he dicho, pero quiero hacer énfasis, aquí la regulación entra en tromba. Después de los capítulos vividos en esa adolescencia, los reguladores ya no quieren seguir riéndole las gracias, no creen que sea inofensivo, y entonces empiezan a estrangular todas las entradas y salidas de capital. Eso significa aplicando KIC a todos los exchanges, políticas de lavado de dinero, y también lo eliminan del tablero la posibilidad de que Bitcoin sea dinero. Regulatoriamente, en todos lados, Bitcoin es un activo y como tal paga capital gains. Luego hay jurisdicciones donde no los pagan y demás, pero se considera así, y es como una idea de empezar a desincentivar el uso de Bitcoin y bueno, esta lucha donde empieza. Ya no te ignoran, pero es que ahora te atacan. Y también nacen, destacable, las stablecoins, ¿vale? Que son ese tipo de criptoactivos que vienen a emular el valor de los dólares y de cualquier divisa fiat. Y con esto ya pasamos a unas épocas más tranquilas, digamos, que sería 2018-2020, donde Bitcoin se acaba dando, o sea, una de las cosas que se da cuenta en la época anterior, en esta madurez, es que Bitcoin deja de ser una red de pagos, porque Bitcoin empieza a ser caro para hacer pagos, o te empieza a costar 50 centavos por hacer un pago cualquiera, ¿no? Y entonces hay pagos que ya no te encajan. Pagar $1 para tener 50 centavos de comisión, pues no te funciona, ¿no? Y entonces, en esa época de madurez hay una lucha muy grande por una lucha interna dentro de la comunidad de Bitcoin, por un sector que decía que Bitcoin tenía que ser pues con unos bloques más grandes para que todas estas transacciones entraran y se pagaran poco, y luego otra gente que apostaba por la descentralización y digamos que los bloques se mantuvieran pequeños. Los bloques es donde entran la información de las transacciones, y bueno, la conclusión fue que ganaron los que apostaban por la descentralización, por, bueno, acabar pagando más fees, pero tener un sistema robusto que evitase de todas que el Estado pudiera meter mano. Porque si tú tienes un sistema que es muy fácilmente replicable, que tener un nodo de Bitcoin te cuesta muy poco, ¿vale? 150 euros por poner una cantidad, pues entonces vas a conseguir que haya muchos nodos. Y entonces el Estado nunca va a poder tapar todo esto. Entonces se optó por esto, eso es la opción y el mercado acabó decidiendo que esa era la opción que valía la pena. Y en esta nueva fase de 2018-2020, es una época de construcción total. O sea, es una época de trabajo, es una época donde se construye lo que va a ser la nueva red de pagos de Bitcoin. Sabemos que la red en Bitcoin es costoso hacer pagos, y digamos que se empieza a ver que Bitcoin a lo mejor va a ser algo más que dinero, sino que a lo mejor va a ser riqueza a largo plazo, un sitio donde aparcar riqueza. Pero se crea una cosa por encima de Bitcoin, que es la red de Lightning,
que a día de hoy es una red de pagos porque permite hacer pagos con Bitcoin atómicos, que significa que puedes enviar menos de un centavo si quieres, y pagando nada y al momento, al instante. Los pagos con Bitcoin normales tardan unos 10 minutos, al menos, si no más. Y aquí, pues, esta red de pagos que se crea por encima de Bitcoin te permite eso. Y digamos que aquí Bitcoin es mucha construcción, mucho desarrollo, y creo que lo muy destacable de esta época es la llegada de un capital institucional en masa. La gente despierta, el COVID llega, y hay gente como Michael Saylor de MicroStrategy que se vuelve loco, cae por la madriguera, entiende la propuesta de valor de Bitcoin, entiende, o sea, se obsesiona con esto de que es un activo finito, que ningún regulador puede meter la mano y cambiar la política de emisión, y entra con todo. O sea, ahora mismo, ayer compró 1000 Bitcoins más y creo que es la tesorería más grande que hay de Bitcoin ahora mismo, tiene 140.000 Bitcoins, que ha pagado de media por todos ellos, decía en el tweet, $29.000. Así que echar las cuentas la de dinero que ha puesto comprando Bitcoin. Y es porque él, o sea, ya no es por un tema especulativo, que también, sino porque digamos que él entiende lo que viene a cambiar Bitcoin, ¿no? Y el ataque que le hace frontal a todos estos gobernantes que no tienen ningún incentivo de hacer las cosas bien. Eso es esta fase, y luego ya pasamos a la fase en la donde estamos, que es bastante interesante, porque Bitcoin, como afecta a tantas áreas, todos los bitcoiners estamos en constante reflexión. Yo creo que la peor pregunta que le puedes hacer a un bitcoiner, o la más difícil de contestar, si la quiere contestar de corazón, es ¿qué es Bitcoin? Porque esto es algo que a medida que vas estudiándolo y que te vas relacionando con más áreas de conocimiento, le vas encontrando matices. Y además vas cambiando de opinión o vas matizando tu opinión. Entonces, en esta época es una época donde colisionan ideas que se habían dicho como a todos los vientos posibles, y aquí es donde chocan. ¿Qué ideas chocan? Pues, por ejemplo, Bitcoin siempre se había puesto como un hedge de la inflación, una cobertura de la inflación. 2021-2022, un periodo, como conocemos, con mucha inflación, y donde Bitcoin se desinfla, ¿no? Se desinfla. Viene ese bear market después de 2022, básicamente ha sido una caída de los casi 70.000 a llegar a los 16, y digamos que pierde eso, ¿no? Y la gente se empieza a plantear, bueno, pero ¿y dónde está lo de la reserva de valor? ¿Dónde están todas estas cosas? Entonces, hay como una reflexión bastante interesante de cuál es pues la propuesta de valor de Bitcoin realmente, ¿no? Y luego también yo creo que en esto es muy importante una cosa que sucede, y además en habla hispana. Yo estoy con el radar puesto sobre todo en habla inglesa y en habla hispana, y creo que en esto, en habla hispana, hemos pasado por delante del habla inglesa, y es la aparición de un librito de Álvaro de María, donde te da un encaje de Bitcoin, ahora en otro campo más que todavía no se había tratado mucho en profundidad, que es en la filosofía política, y donde te hace darte cuenta de que Bitcoin es un misil a la línea de flotación del Estado, porque el Estado se apoya en la soberanía, que es ese poder absoluto de autoridad y potestad, y Bitcoin le quita soberanía por el punto de que es algo que no puedes confiscar, que no puedes censurar. Es la primera propiedad privada más radical que hemos conocido nunca. La gente piensa en propiedad privada, a lo mejor piensa en una casa, piensa en un terreno, pero al final siempre en todas estas cosas hay un registro de la propiedad, y, como diría el profesor Bastos, pues es propiedad, o sea, la tienes en usufructo hasta que al Estado se le gire y en tu terreno decida pasar una vía del AVE, o por la razón que sea considere que tú tienes un piso vacío y que estás obligado a alquilarlo, o la razón que sea, ¿no? Entonces, digamos que Bitcoin conoce y empieza a relacionarse ya no solo con economistas, que eso venía de las fases anteriores, que venían tratando pues, Bitcoin dentro de la historia del dinero, sino que también en la parte de la filosofía política. Y gana enteros la noción de Bitcoin como una riqueza digital, ya no dinero, sino como una riqueza digital donde tú puedes aparcar riqueza que a largo plazo, pese a su volatilidad, a largo plazo tiende a subir. Entonces, largo plazo, aquí estamos hablando, pues 4 años, era lo que se consideraba hasta ahora mismo, por que ha bajado más de la cuenta, digamos, pues a lo mejor estaríamos hablando de 5 años. Y la noción de Bitcoin para aparcar riqueza que nadie te controla, que nadie te puede, que incluso puedes conseguir sin que nadie sepa que la tienes, es una visión de Bitcoin que
ha calado, yo creo, en este 2021 y 2022 y empieza a traer a todavía otro tipo de personas, como family offices, pero a más gente. Hay gente que quiere que esto vaya por cauces oficiales y hay gente que quiere que de forma legal, pero que se consiga y se acumule sin que ninguna pieza del Estado sepa que se está acumulando. O sea, se empieza a acumular un 1, un 5% de la riqueza de estos capitales, de estos high net worth individuals, como un seguro por si todo revienta. Por si la banca revienta, por si lo que sea revienta, o por si tienes que coger maletas de la noche a la mañana, cruzar una frontera y rehidratar tu riqueza en otro sitio, sin pedir transferencias, sin pedir a no sé quién que tiene tus acciones que te deje liquidarlas, a nada. O sea, no tienes que pedir permiso a nadie, eso es lo que es Bitcoin, sin permiso. Pues una forma de riqueza que tú te puedas llevar en un USB, en un papel o memorizando unas palabras en tu cabeza. Y eso está calando. La visión de Bitcoin como dinero no es que se haya perdido, se sigue utilizando y sobre todo por el lado de esta segunda capa que es la Lightning Network, pero seguramente se está utilizando como tal o se está entendiendo la noción de Bitcoin como dinero en ciertas comunidades. Es como que se reinicia Bitcoin, volvemos al inicio y quien realmente lo está utilizando como dinero vuelven a ser esas comunidades, ahora ya no Cypher, pero Bitcoiners y más nicho, donde operan con Bitcoin a diario, ¿no? Pese a su volatilidad y pese a todo, pero lo utilizan tanto como medio de pago, como medio para acumular liquidez y, en definitiva, como dinero. Entonces, con esto solo me faltan dos cosas para comentar, para entender dónde estamos. Creo que son las dos muy relevantes. La primera es el sector de la minería, que para mí es muy importante, que en 2021 China, que era donde estaba todo, hace un ban a la minería, o sea, prohíbe la minería en el país y en cuestión de 2 meses el 60% del hash rate que estaba allí se tiene que ir, ¿no? Y acaba escogiendo casi en su totalidad Estados Unidos. Una gente se va a Kazajstán, otra gente se va a Rusia, pero la gran mayoría se va a Estados Unidos. Y entonces, esto abre un nuevo periodo de la minería mucho más profesional y pública. Pública en el sentido de que la minería se convierte en empresas cotizadas americanas y, digamos, se hace mucho más visible con los problemas que luego eso les acabará acarreando en la caída de 2022, porque muchos se habían sobreapalancado y pues ya se ha visto muchas empresas de estas públicas que han acabado cerrando sus puertas este 2022. Pero es un hecho muy importante de que la minería ha salido de China, se ha hecho más pública y digamos que ha llegado a esta audiencia más occidental. Y luego, por otro lado, en el sector regulatorio, la regulación no ha frenado, sigue apretando, pero ha habido un hecho destacado y ha sido que un país, El Salvador, en 2021, declaró Bitcoin como moneda de curso legal, a todos los efectos. Incluso la ley, yo creo que se pasó un poco de frenada porque llegó a obligar a la gente a tener que aceptar Bitcoin a partir de una fecha determinada que era 3 meses después de que se promoviera. Y eso ha sido como un paso más, algo inaudito en la historia de Bitcoin, algo, o sea, incluso la llegada de Michael Saylor cuando llegó en 2020, o sea, ya parecía como algo irreal, que alguien, un CEO de una empresa pública cotizada americana, que entrara con esta visión y entendiéndolo también. Ahora mismo Michael Saylor es una personalidad dentro de Bitcoin por cómo habla, para bien y para mal. Hay gente que no lo soporta y hay gente que le encanta cómo habla. Y lo del Salvador era algo que se suponía que algún día llegaría, pero mucho más adelante. Y entonces ha sido un hito, siguen con ello. Yo he estado un par de veces en El Salvador, o sea, los resultados también puedes aprender mucho de ello, te das cuenta de que Bitcoin es muy difícil que sea para una gran mayoría dinero por su volatilidad. Hay gente que no puede tolerar esa volatilidad porque no puede permitirse que una cosa le cambie tanto de valor de un día para el otro, sobre todo si eres un comerciante en un mercado y con lo que cobras tienes que ir a comprar tomates al día siguiente para seguir vendiendo y seguir poniéndote un plato caliente sobre la mesa. Entonces, bueno, ha estado muy bien el experimento, yo creo que es un experimento, pero digamos que ha tensado más la cuerda a nivel regulatorio y ahora mismo nos encontramos en un momento donde, después de la inflación que hemos vivido, después de que todavía más gente abra los ojos a la ineptitud de nuestros gobernantes, Bitcoin
es una opción, o sea, donde todavía está llegando a más gente, donde más gente está despertando y gente que ni se lo planteaba hace 3 años, donde ahora le ven su propuesta de valor. Cosas como la CBDC, pues también está despertando a la gente. Y ahora nos encontramos que a nivel regulatorio, yo creo que ellos están en una fase de ataque total y barra miedo. Y a día de hoy, en el presente, van con todo para intentar controlar todos los accesos y salidas, todos los intercambios de fiat a Bitcoin y intentando hacer la vida imposible a toda la gente que está operando en Bitcoin only. Y con esto, he intentado ser breve, pero no lo he podido ser, lo siento. Con esto tenemos una cosmovisión de dónde venimos desde los 70 hasta dónde estamos. Te interrumpo un momento rapidísimo para hablarte de la historia de mis sponsors. Poniéndolos en orden cronológico, es curioso que primero va CoinKite, fundado en 2011. Todos conocemos a CoinKite por su producto estrella, la Coldcard, la billetera para guardar Bitcoin con seguridad, pero esta no apareció hasta 2018. Entonces, ¿qué narices pasó en los 7 años que hay en medio? Pues CoinKite curiosamente hizo 2 cosas que mucha gente no sabe. Primero tuvo un explorador tipo mempool.space, y luego se dedicó a crear infraestructura para pagos Bitcoin con hardware y todo, ¿no? Y también la parte del backend. Y de hecho trabajaron en más de 100 países. Después tuvieron un servicio de custodia, 100%, ¿no? O sea, le cedías los fondos. Y empresas como BitMEX, yo creo que eso fue con el proyecto anterior, pues llegaron a trabajar con ellos, trabajaron con un montón de gente. Después decidieron que eso no era lo suyo, que no querían custodiar fondos de nadie y se pasaron 100% al hardware, o sea, sin depender de terceros, para que puedas guardar tú mismo los fondos sin que nadie los custodie por ti. Bitrefill se fundó años más tarde en Suecia en 2015 y primero se centraron en ofrecer recargas móviles pagando con Bitcoin. ¿Cuál fue su éxito? Que poco a poco fueron extendiendo el catálogo y hoy en día puedes comprar de todo. Yo, por ejemplo, este fin de semana me compré la colección de juegos de BioShock en Steam, que por cierto están inspirados en la obra de Ayn Rand, y lo hice todo pagando con Bitcoin, todo en Bitrefill. Después apareció Hodl Hodl en 2017, radicales y duros, buscando ofrecer un espacio donde las personas de todo el mundo pudieran ponerse de acuerdo para comprar y vender Bitcoin sin pasar por una plataforma centralizada, sin ceder la custodia y sin pasar un proceso de KYC. La historia de Hodl Hodl no se entiende sin su conferencia hermana Baltic Honey Badger, que también tuvo lugar en su primera edición en 2017 en Riga. Y el resto ya es historia. Seguramente sean ahora la web peer-to-peer más grande del mercado, tienen una web hermana para préstamos peer-to-peer entre particulares, Lend, y pronto aparecerá Debify. Y para terminar, BTC Prague, que todavía no ha tenido lugar, es justamente la semana que viene, pero podríamos decir que su historia, la historia de los hermanos Kuhaj, que son los que lo empiezan todo, empezó hace un par de años en la región checa de Ostrava, donde empezaron a organizar conferencias Bitcoin only solo para público checo, y que se hicieron multitudinarias, con más de 2.000 personas en una región pequeña del país. La semana que viene, unos cuantos pioneros esperamos hacer historia en su primera edición y también en el que posiblemente sea el primer meetup hispano Bitcoin en la ciudad, la Reunión de Praga. Todas estas empresas producen productos y servicios que nos hacen la vida más fácil a los bitcoiners. Si buscas un sitio donde guardarlos con seguridad, donde gastar sin preguntas de más, donde acumular para hacer hodl sin datos personales o un templo para aprender Bitcoin en comunidad, te recomiendo que les eches un vistazo. Tienes los links en la descripción. Impresionante la explicación y solo puntualizar lo de CBDC, si la gente no sabe lo que es, digamos que es una, bueno, no sé si te refieres a la europea o en general digamos a criptodivisas centralizadas, lo que quiere montar Christine Lagarde, que también es una parte de control de la gente, que lo ha admitido de forma más o menos directa. Pero es una forma de tener a la gente controlada y saber lo que hace con el dinero. Se pierde lo que dices, esto no es anónimo, es seudónimo. Los billetes sí que son anónimos y quiere perder este anonimato para que haya este control del Estado, de lo que hacemos con nuestro dinero. Pero bueno, sí. Adrián, si quieres comentar tú, porque saltando ya a la parte de la actualidad. Pero bueno, sí. Este tema hay que tocarlo también. No sé qué más actualidad hay que comentar. Aparte, ya nos ha comentado. La verdad es que te has adelantado muchísimo a lo que queríamos tocar ahora de adopción, legislación, pues ya lo has estado adelantando y la verdad es súper, súper interesante. El tema de El Salvador y todo lo que están
todo lo que está pasando en general alrededor del mundo. No sé si quieres añadir algo más sobre la actualidad o si no podemos pasar ya al futuro. Sí, de hecho, me gustaría puntualizar sobre las CBDCs, o sea, porque creo que en actualidad todavía puedo añadir cosas. O sea, las CBDCs, la gente ha de entender que se lo van a vender como el euro digital, es como lo están llamando, o el dólar digital. Todos los países lo van a hacer. China creo que es la primera que ha empezado. Y lo que la gente se debería preguntar es por qué necesitan un euro digital si a día de hoy seguramente ya transaccionan con Bizum, ya tienen una banca online y pues aunque alguna vez muevan efectivo, la gran mayoría de transacciones que hacen en su día a día ya es digital. ¿Qué narices quieren decir con esto de euro digital? Las CBDCs, ¿no? El Central Bank Digital Currencies. Pues lo que quieren hacer es tomar lo que a ellos les interesa de Bitcoin, que es este libro contable centralizado, y básicamente crear una moneda que sea digital pero como portable dentro del mundo digital, o sea, que cada moneda sea como única, que tenga un identificador único, algo, o sea, una copia también de la idea de Bitcoin, y hacerlo centralizado, esto no es Bitcoin, tener el panóptico como en las cárceles. Que no lo sepa, el panóptico, las cárceles están puestas, o el diseño clásico, ¿no? Son como varios prismas que se cruzan en un punto, porque en ese punto pones a un guarda y desde ese punto tienes visión de todas las calles con las celdas, ¿no? Pues ellos lo que van a hacer es poner en el Banco Central un panóptico y van a ver todo lo que está sucediendo en la economía en tiempo real. Si tú estás yendo a la farmacia a comprar una medicina por una enfermedad, si tú estás yendo a lo que sea, a lo que a ti te apetezca, a comprarte un chuletón, pues en cada momento ellos van a tener constancia de todos esos movimientos. Ahora mismo tú podrías pensar que con el efectivo lo evitas, ¿no? Seguramente se van a cargar el efectivo, pero también con el dinero bancario que utilizamos a día de hoy también lo evitas, porque no es el Banco Central Europeo el que lo ve todo, es tu banco, que luego tu banco puede pasar informes a la hacienda de turno de cada país, que luego puede pasar informes al Banco Central. Sí, también hay mucha información, pero de esa manera se cargan a todos los intermediarios, lo centralizan todo y teniendo un dinero programable, ahora mismo el dinero que utilizamos digitalmente no es programable, son balances. Te pueden congelar la cuenta, pero son balances, son balances en cuenta. Y como el Banco Central Europeo ya está planteando, ellos van a copiar el sistema de Bitcoin, que se basa en monedas digitales, como si fueran monedas de la física, pero que pasan por un cable, y ellos van a poder programar esas monedas. Y van a poder programar en el sentido de, por ejemplo, esto no es ciencia ficción, en China ya se ha probado, que tengas dinero que caduca, ¿no? Y entonces pues las perversiones mentales que cada uno ya se puede empezar a imaginar con este tipo de información son muchas. O después de lo vivido con el COVID, que hemos visto lo que puede llegar a hacer un Estado en tema de encerrarnos, en tema de limitar las libertades cuando ellos consideren, pues os podéis imaginar que de golpe con toda la agenda ecologista, si estáis consumiendo productos que producen más CO2 o menos, pues que a lo mejor ellos lo puedan controlar y puedan decir, no, es que tu saldo, tus monedas no tienen más capacidad de CO2. No puedes comprar productos que produzcan tal cantidad de CO2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un poco, da miedo. La verdad es que da miedo porque ya les hemos visto el plumero y no esperamos nada bueno de ellos. Entonces, el presente sí que me gustaría añadir esto porque nos encontramos en una situación donde el control, primero, la inflación nos está ahogando. El control fiscal, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se bajaron impuestos, pero como Dios manda. O sea, bájame un 5% los impuestos. No, cada vez más. Y a todas las escalas. Da igual. Clase baja, media o alta. A todas. Y ahora nos quieren poner un control todavía más. ¿Por qué más? Pero si ya pagamos una barbaridad de impuestos. O sea, ¿qué narices quieres sacar? Están intentando escurrir la toalla hasta la última gota para dejarla sin nada. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos y ahí es donde Bitcoin deja de ser pues un dinero de 4 cipher o de 4 entusiastas y donde empieza a ser una opción para mucha gente de decir, mira, yo no sé, pero quizá no está mal aparcar un 1, un 5% de mi riqueza, o si no tengo riqueza, de mi ahorro, en lugar de guardar 100 euros al mes, pues a lo mejor voy a guardar 50
y 50 los voy a poner en Bitcoin, o 75 y 25 en Bitcoin, porque vete a saber en qué momento esto me puede servir. Ya no es quererse hacer rico rápido, sino que estamos en un punto con la inflación que estamos viviendo de querer hacerse pobre lentamente, ¿no? Y ahí es donde creo que Bitcoin ahora mismo va a calar en mucha más gente de la que venía calando, ya fuera de utilidad de especulación o de todas estas, de esta economía digital que existe, sino, ¿no?, un tema, un flotador, un bote de emergencia. Pues para terminar con esta visión de Bitcoin, yo lo he llamado Bitcoin en 2050, pero bueno, podemos poner el año que queráis, 2040, 2060, 2100. Nos gustaría saber cuál es tu visión sobre el futuro de Bitcoin, los diferentes escenarios que pueden darse o que consideras que pueden darse y sobre todo el camino a esos escenarios, cómo evolucionaría Bitcoin de cara a esos escenarios. A ver, yo creo que Bitcoin va a seguir siendo dinero y riqueza. La gente, como venía diciendo ahora, va a acudir a él por necesidad en muchos casos y en otros van a seguirlo utilizando como ese activo especulativo donde, pues, digamos que les interesa más que otros productos financieros que puedan tener disponibles. Pero, por otro lado, no quiero obviar que el ataque regulatorio va a ser cada vez más sofocante. Yo creo que muchas veces ellos lo que intentan es hacer ruido para asustar. Yo creo que muchas veces lo consiguen, pero es importante que la gente se acabe dando cuenta que Bitcoin no lo pueden frenar. O sea que por ese lado, calma y tranquilidad, que como mucho ellos van a intentar, de hecho hay una operación que está en marcha, que es la operación Choke Point, como de ahogo, de asfixia, del gobierno americano, no sé cuál de sus agencias, que es Choke Point 2.0, lo pueden buscar y es público, donde ellos están haciendo un ataque a esos puntos de intercambio, ¿no?, donde tú cambias fiat o euros por Bitcoin y viceversa. Y entonces, por ese lado, yo espero que va a haber más ataques. Hay una amenaza grande al recentralizarse la minería en Estados Unidos. Estados Unidos no es the land of the free, ya no. Entonces, no me extrañaría que viéramos algún ataque al sector minero en algún momento, pero bueno, ya lo hizo China y Bitcoin sobrevivió sin problemas. Se vio una cosa que no se había visto en ningún sector, que maquinaria, que no es fácil de transportar, pues son muchos containers, pues cambio de continente en cuestión de meses. Pero por otro lado también hay escenarios optimistas, y es que, por ejemplo, en Europa va a salir dentro de no mucho, a nivel regulatorio, un marco normativo, que es el llamado MiCA. Ahora no me acuerdo de qué significa cada una de las siglas, pero donde vienen a establecer claridad para todos los tipos de criptoactivos y también para Bitcoin, ¿no? Entonces, para todo el que esté por este camino más oficial, más de crear empresa, regulatorio, en Europa, dentro de nada, porque esto creo que sale ya en mayo, después de no sé cuántos checks, va a estar muy regulado, va a haber una claridad regulatoria muy grande y ahí ya solo quedará, pues, conatos políticos de alguien que de golpe diga que por el ecologismo no sé qué narices se le ocurre de prohibir o tal. Pero Bitcoin tiene una cosa que es un efecto Streisand continuo, que cada vez que le intentan censurar, cada vez que intentan como taparlo, siempre sale más fuerte, ¿no? Y siempre hace el efecto contrario y deja mal al que ha intentado censurarlo. Entonces, por ese lado, bueno, hay que estar atento, pero no me hace sufrir especialmente. Sobre todo también porque creo que en los próximos años, ya se está viendo, pero en los próximos años vamos a ver un desbloqueo tecnológico a unos niveles que no nos podemos ni imaginar los propios bitcoiners de lo que es Bitcoin. Bitcoin se define como dinero programable, pero hasta ahora se estaba moviendo como si fuera un oro 2.0. O sea, como oro, monedas de oro, pero que pasan por un cable. Eso era porque, bueno, no era sencillo programar en Bitcoin y ahora mismo hay mucha materia gris puesta en su desarrollo. Yo diría que las mentes más brillantes están puestas en trabajando en Bitcoin y se está desbloqueando todo eso y vamos a empezar a ver
una programabilidad como no habíamos visto. ¿Esto en qué se traduce? Pues que una moneda intrínsecamente va a tener unas condiciones, por ejemplo, de que solo unas claves determinadas puedan mover esa moneda. O que, esto es interesante, para temas de herencia, que hasta ahora era como un poco complicado, que tú tengas una wallet donde tienes tus, vamos a poner un Bitcoin, y dices que pasados 5 años, si no hay movimientos en esa moneda, que otra clave, que por ejemplo podría ser de tu heredero, o de tu hijo, de tu mujer, de quien tú quieras, pues tiene acceso a esas monedas sin pedirte permiso, ¿vale? Si tú vas moviendo esa moneda es tuya y se va como reiniciando ese contador de 5 años. Pero si no, pues digamos que es un sistema buenísimo para pues trasvasar una herencia de forma automática. Ese es un ejemplo, pero luego habría muchos más y se van a poder poner pues acuerdos entre empresas dentro de la propia noción de la moneda, programado dentro de la moneda, ¿no? Si te acuerdas una póliza de un año con una empresa, pues vas a poder programar todas esas condiciones dentro de la propia moneda. Esto hasta ahora se estaba viendo en otros tipos de cadenas, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de la propiedad privada más radical que ha conocido el hombre, más descentralizada, porque en esto no gana ninguna cripto. O sea, Bitcoin se ha centrado, y por eso ha ido despacio y por eso ha ido paso a paso, se ha centrado en no pervertir la descentralización de la cadena. Y por eso, hoy en día, digamos que eso es como el valor más grande que tiene. Y ahora, si pasamos todos esos valores a un activo que cada vez más gente va a abrir los ojos, va a intentar acumular algo de riqueza y que además tecnológicamente se va a desbloquear para poder todavía más construir todo tipo de estructuras al margen de lo que quiera o deja de querer un gobierno, yo es donde veo y donde soy más optimista con Bitcoin. Para que os hagáis una idea, estaréis familiarizadísimos, mucho más que yo, porque yo no sé ni cómo medio funcionan, pero los CFDs, ¿no? Los contratos por diferencia, pues hay desarrollos ahora en Bitcoin para establecer contratos por diferencia que son sin el custodio de nadie. Yo entiendo que cuando tú haces algún contrato por diferencia en Forex o lo que sea, pues acabas yendo a un broker, ¿no? Y acabas como teniendo muchos intermediarios en esa operación. Ahora mismo ya se están desarrollando, por poner un ejemplo, estos contratos por diferencia de Bitcoin, donde tú puedes ir en largo o en corto, donde solo estás tú y la otra contraparte que está haciendo tu opuesto. Y eso es un poco la esencia de Bitcoin que tienen todos los bitcoiners, y es crear cualquier tipo de estructura financiera, económica, de custodia de fondos, pero de forma soberana, de forma de que nadie pueda meter la mano. Entonces, en ese lado, yo soy súper optimista a futuro por la parte de que la regulación puede gritar y puede levantar la voz todo lo que quiera, pero seguirán habiendo todos estos desarrolladores, y Bitcoin en esencia es así, que, bueno, pues seguirán su camino un poco ignorando o sin escuchar mucho a lo que estos reguladores y políticos tienen que decir. Lo que comentas es una animalada, porque ahora se necesitan pues 2 brokers, salvo que actúes ya el broker a nombre propio, que no es lo normal, y además una cámara de compensación. O sea que se eliminan los intermediarios de forma radical. Sí, y es que Bitcoin era eso, era un dinero sin intermediarios, pero es que además ahora es como, bueno, tenemos muchas cosas por construir y estamos en ese camino. Todo esto, a mucha gente le puede sonar las finanzas descentralizadas que se han popularizado en Ethereum, y digamos que hay mucho camino que ellos han andado, porque Bitcoin tiene una cosa, que es que su lenguaje de programación no es Turing Complete, y esto es pues que no se pueden hacer loops, y digamos que tiene, pero eso es todo por seguridad, es por un tema de que no tengas un dinero que se te vaya a quedar clavado como el te pasaría a tu ordenador y tenga que hacer un reinicio, ¿no? Una moneda no se puede quedar así, ¿no? Y entonces, esto reduciéndolo al absurdo, ya lo sé que tendría 1000 matices, pero digamos que Bitcoin no tiene esa cualidad, y todos estos desarrollos son como más lentos, es como un Panzer, como va haciendo poco a poco, va avanzando, y ahora se está llegando a unas cosas que yo creo que cuando estamos hablando de la riqueza, el dinero que quieres acumular, pues es alucinante. Y es que es eso, nos estamos cargando los intermediarios en todo, ¿no? En todo lo que se puede y más. Y por este lado es que yo no puedo dejar de estar optimista. ¿Y ves algún riesgo de aquí a las próximas décadas? A ver, sí, claro.
la regulación va a estar ahí. Yo creo que es el riesgo regulatorio. Estamos en la fase esta del They Fight You, que es la fase anterior al You Win, ¿no? Y esto está empezando. O sea, el ataque a Bitcoin es frontal. Y cada vez más. Porque a mí, no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación que todo el tema de la inflación, las deudas de los estados están desenfrenadas. Estamos ya en muchos países descaradamente por encima del 100% PIB y no pasa nada. Entonces, yo creo que no estamos en una situación que sea revertible. Yo creo que ese punto ya pasó. Y todo el sistema en el que vivimos tiende a que no sea revertible, ¿no? A que tengamos que hablar de quitas y cosas por el estilo. Entonces, Bitcoin tiene una cosa, y es que es el retrato de Dorian Gray. No sé si habéis leído el libro, pero este libro de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, él era, o sea, Dorian Gray era una muy mala persona, ¿no? Y él hizo ese pacto. ¿Sí, Adrián? Qué bueno es. O sea, sigue siendo, lo leí cuando tenía 19 y sigo pensando que es de mis libros favoritos. Pues te gustará saber mi opinión. Yo también es de los libros que más me gustó, me afectó de juventud. Que yo creo que Bitcoin es el retrato de Dorian Gray, de los políticos y de los gobernantes de bancos centrales y demás, porque es como es una foto fija de lo que puede valer el mundo, ¿no? Y está en proceso de monetización o en proceso de descubrir su valor. Sí, y estamos en un periodo muy inestable y que yo creo que Bitcoin seguirá siendo volátil por los años de los años, pero quizás no tan volátil. Pero aún así, ellos hasta ahora hacían, deshacían el oro, como está tan manipulado el mercado, pues digamos que también era un retrato de Dorian Gray, pero ellos lo intentan manipular siempre que pueden. Bitcoin es más difícil de manipular. Y está siendo un retrato de Dorian Gray, creo que lo va a ser cada vez más. Y tú, como me pasó a mí en 2013, tú puedes ningunear a Bitcoin. Lo vas a ningunear y vas a decir que es una tomadura de pelo cuando está a 70.000. Pero cuando esté a $500,000, quizá te planteas y dices, ¿se ha vuelto todo el mundo loco o quizá me estoy perdiendo yo algo, ¿no? Que es lo que me pasó en 2017. Y entonces yo creo que es como un imán que va a ir atrayendo cada vez más gente a abrir los ojos a toda esta realidad que estoy poniendo sobre la mesa, de que la regulación no va a menos, los impuestos no van a menos, y cuando ganas dinero van a por ti. Y si un sector que aparece nuevo empieza a ganar más dinero, no te preocupes, que van a salir regulaciones, impuestos debajo de las piedras y te van a meter debajo de la mesa si hace falta. Entonces, eso es lo que tenemos, lo que ya teníamos, pero ahora ya es descarado, porque ellos no tienen manera de revertir la situación y lo único que pueden hacer es ganar elecciones prometiendo cosas que no pueden pagar, pero es igual, cuando no las pueden pagar ya los rescatarán. Y entonces, o sea, a futuro, por un lado, vas a tener una gente que te va a gritar mucho y te va a decir que eso es malísimo y que lo van a regular muchísimo y demás, pero cuando te ahoguen con las CBDCs, cuando no te permitan comprar carne porque te has pasado del CO2, no te preocupes, que la economía sumergida va a salir. Y ahí vas a pensar, ¿y cuál va a ser mi dinero? ¿Con qué narices voy a comerciar si me lo han quitado todo? Pues bueno, habrá gente que a lo mejor se pasa la plata o al oro y habrá otros que irán con el móvil encima y decidirán pues seguir operando con algo que es más nativo digital, ¿no? Y yo por ese lado, o sea, soy muy optimista porque sí, ellos vienen gritando desde hace muchos años, pero no pueden acallar su incompetencia. Muy buen símil, lo del retrato de Dorian Gray. Me ha gustado mucho. La verdad es que muy bien explicado, ¿eh? Cómo se nota estas tablas que tienes explicando y estos años de podcasting. Es una formación. Es como cuando antes decían, los padres te decían, ¿no? Te falta una mili. El podcast es mi mili. Y hasta aquí este extracto histórico. El podcast de Paco y Adrián sigue con más preguntas personales, algún pronóstico de precio, que mira que me gustan poco, pero bueno, creo que fui conservador. Y también alguna distinción entre el mal llamado sector cripto y Bitcoin. Si te interesa esa parte, he dejado el link en la descripción para que le des una escuchada. Y eso es todo por hoy. El próximo episodio será seguramente este domingo, antes de mi viaje a Praga, donde participaré en todas las actividades que se pueda y más. Tengo muchas ganas de saludar a muchos peers que me habéis dicho que participaréis y también de poder exprimir este gran evento que han organizado en el corazón de Europa.
Tengo ahora mismo sobre la mesa los programas del Hack Day y también de la conferencia de todos los días. Y después de acabar de grabar esto, me voy a sentar con un subrayador para hacer mi itinerario, ¿no? Para marcarme qué stages, qué cosas no me quiero perder. Y es que mucha gente me dice que las conferencias son para hacer networking, que las charlas al final se quedan grabadas y que ya las verás en YouTube. Pero yo no sé, yo debo ser tonto, pero a mí me encanta sentarme en una esquinita o delante o donde sea, con mi libreta y escuchar a todos estos desarrolladores que me están contando en lo que están trabajando. Me encanta, o sea, me apasiona. Supongo que también, obviamente, puedes aprender mucho viéndolo en casa, pero a mí me encanta porque, no sé, me entra como más directo y luego también tengo la posibilidad de, cuando acaban, pues ir a por el panelista y decirle, hey, esto que has dicho, ¿por qué? ¿No? O no sería lo mismo que esto otro y debatir un poco con ellos y eso me ayuda un montón. Vamos. Yo me encanta y animo a todo el mundo que lo haga porque es parte de la magia. Si vas a Praga, espero que no te coman los nervios como a mí. Y bueno, sea como sea, si nada se tuerce, yo te saludo en una semana.